Si alguna vez viste la fotografía real de un corazón, seguramente hubo algo que te llamó la atención, y es que el corazón está rodeado por grasa. Esto hace que muchas personas piensen inmediatamente, pero ¿cómo? Esto no puede ser normal. Pero aquí viene lo sorprendente, y es que todos tenemos grasa alrededor del corazón. Y sí, también las personas delgadas tienen grasa en su corazón. Y entonces surge la siguiente pregunta: ¿por qué un órgano tan importante estaría rodeado de grasa? Pues esta grasa tiene funciones muy importantes. La primera es que funciona como una reserva de energía. Y como ya vimos en este video, el corazón nunca deja de trabajar. Late alrededor de 100,000 veces todos los días. Y para hacerlo necesita una cantidad enorme de energía. Entonces la grasa que rodea al corazón actúa como un pequeño almacén de combustible al que el corazón puede recurrir cuando lo necesite. Esto es prácticamente como tener otra batería de respaldo justo al lado de tu motor. Pero esa grasa no solo tiene esa función, también sirve como un amortiguador. Es decir, cada vez que caminamos, corremos, respiramos o incluso cambiamos de posición, el corazón se mueve ligeramente dentro del tórax y la grasa ayuda a protegerlo de golpes, vibraciones y del roce constante con las estructuras que lo rodean. Básicamente es como el acolchado que protege ese órgano tan delicado. Sin embargo, la función más interesante es una que durante muchos años pasó muy desapercibida. Y hoy en día sabemos que esa grasa no solo es un tejido inerte, sino que esa grasa está viva, ya que produce sustancias químicas que se comunican directamente con el músculo cardíaco y con las arterias coronarias. Es decir, la grasa alrededor de tu corazón también participa en su funcionamiento. Por lo que cuando una persona desarrolla obesidad, diabetes o síndrome metabólico, esa grasa comienza a cambiar y ya no se comporta como un tejido protector y comienza a producir sustancias inflamatorias. Y poco a poco deja de ser una aliada confiable para convertirse en un factor que favorece la enfermedad cardiovascular. Ahora, algo muy importante que hay que aclarar, y es que la grasa de tu corazón no es exactamente la misma grasa que vemos debajo de la piel. Esta grasa que está en el corazón se llama grasa epicárdica y tiene una característica muy particular, ya que está en contacto directo con el músculo cardíaco y no existe una barrera que la separe. Eso significa que cualquier sustancia inflamatoria producida por esta grasa puede actuar directamente sobre el corazón y sobre las arterias coronarias. Por eso, en los últimos años, la grasa epicárdica se ha convertido en un tema de gran interés para la investigación, ya que diversos estudios han encontrado que una mayor cantidad de grasa epicárdica se asocia con un mayor riesgo de enfermedad coronaria, fibrilación auricular, diabetes y otros problemas cardiovasculares. Entonces, ¿significa que toda la grasa alrededor del corazón es mala? Pues no. Y aquí viene la parte más interesante. Lo malo no es tener grasa alrededor del corazón, lo malo es tener demasiada grasa y sobre todo que esa grasa comience a producir inflamación. De hecho, es exactamente igual que ocurre con el colesterol. Tu cuerpo evidentemente necesita colesterol. El problema aparece cuando el colesterol está en exceso. Y bueno, después de decirte todo esto, ahora viene la buena noticia, porque la cantidad y el comportamiento de esa grasa pueden mejorar. La pérdida de peso, el ejercicio regular y una alimentación saludable han demostrado reducir la grasa epicárdica y mejorar su funcionamiento. Es decir, no solamente bajas de peso por fuera, sino que también puedes mejorar lo que está ocurriendo alrededor de tu corazón. Recuerda lo siguiente: el problema no es tenerla, todos la tenemos. El verdadero problema es cuando esa grasa deja de proteger al corazón y comienza a dañarlo.
Y eso depende en gran parte de nuestros hábitos de vida. Si te gustó el video, dale un me gusta, compártelo y no te olvides de suscribirte al canal. Como ya lo sabes, yo soy Alex y nos vemos en el siguiente video.